En estos minutos que tenemos por delante, vamos a retomar el tema de las hipérbolas para ver algunos casos particulares. Recordemos uno sencillo, supongamos x cuadrado sobre 2 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Esta hipérbola muy sencilla va a tener el centro en el origen de coordenadas, luego trazamos el cuadrado de 2 unidades de semieje, trazamos las diagonales y decimos, a ver, trazamos la otra diagonal, así de esta forma, y ahora decimos que como el valor de x, como el coeficiente de x es mayor al coeficiente de y, en este caso esto está definido por el signo, acá tenemos un signo más y acá tenemos claramente un signo menos, por lo tanto es mayor, las hipérbolas van a estar cortando al eje x, es decir, va a ser asíntota a la diagonal del rectángulo, en este caso es un cuadrado, y van a cortar al eje x en el punto menos 2 y el punto 2. Estas son las hipérbolas. Ahora bien, esto ocurre cuando el coeficiente de la x es mayor que el coeficiente de la y. Y remarco esto por lo siguiente. Supongamos que tuviésemos, esta expresión. Menos x al cuadrado sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Esta forma, en donde el coeficiente de la x es menor que el coeficiente de la y, siempre trabajando con hipérbolas, es decir, si el coeficiente de la x es negativo y el coeficiente de la y es positivo, vamos a estar en presencia de unas hipérbolas conjugadas. ¿Qué van a representar estas hipérbolas conjugadas? Lo siguiente, cuando la hipérbola en donde el coeficiente negativo es el de la y, corta el eje x, la hipérbola conjugada va a corresponder al mismo gráfico, es decir, al mismo rectángulo y asíntota a las mismas diagonales, pero cortando al eje y. Es decir, las hipérbolas conjugadas en este caso van a ser estas de acá. Vamos a tener una rama cóncava hacia arriba y otra rama cóncava hacia abajo. Estas son las hipérbolas conjugadas. Veamos otro ejemplo para poder reconocer bien esto de hipérbolas conjugadas que nos permitan graficar y comprender la diferencia. Supongamos que tenemos y al cuadrado sobre 9 menos x al cuadrado sobre 16 igual a 1. En este caso, claramente, el valor negativo es el de la x. X al cuadrado es negativo. Por lo tanto, escribimos y al cuadrado sobre 3 al cuadrado menos x al cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Marcamos el centro en el origen, 0, 0. Marcamos 4 unidades en el eje x, hacia un lado y hacia el otro, 3 unidades en el eje y. Trazamos el rectángulo. En matemática y en este tema de cónicas, al igual que en cualquier otro tema, la práctica siempre es lo que hace que todo sea mucho más sencillo. Trazamos las diagonales de este rectángulo, las dos diagonales, y las hojas o las curvas van a estar van a cortar, mejor dicho, el eje y, debido a que el valor negativo es el de la x. Por lo tanto, la hipérbola va a pasar por este punto y por este punto, siendo asíntota de la diagonal. Y vamos a tener determinadas
esta hipérbola conjugada. Es decir, la hipérbola conjugada va a ser la hipérbola en donde el valor negativo le corresponde a la x y va a estar cortando al eje y o el eje vertical. Veamos un último ejemplo. Vamos a borrar acá. Un último ejemplo para corroborar todo esto. Ya que quiero dejar en claro que lo mismo va a ocurrir aun cuando vamos a hacer así, aun cuando el centro no esté en el origen de coordenadas. Vamos a poner 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 16. Esto, claro, está igual a 1. En este caso, el centro va a estar en el punto 2, 1. 2 en x, 1 en y. El punto 2, 1. Y el rectángulo va a tener 2 unidades en el eje x y 4 unidades en el eje y. Es decir, va a ser algo así. El rectángulo va a ser de la siguiente forma. 4 unidades de semieje en y 2 unidades de semieje en x. Trazamos las diagonales. Trazamos la primera diagonal. Trazamos la segunda diagonal. Y una vez trazadas las dos diagonales, estamos en condiciones de trazar las curvas. Curvas que van a estar cóncavas hacia arriba y hacia abajo y que van a cortar al eje y, siempre siendo asíntotas a las diagonales imaginarias que me determinan el rectángulo marcado por los semiejes horizontales y verticales. Esto entonces me determina una hipérbola conjugada. Hipérbola conjugada.